Comenzamos la segunda charla en vivo para empresas familiares. Vamos hoy día a tener un tema extremadamente importante, tal como el del jueves pasado, en que vimos el tema financiero de la caja. Hoy día vamos a ver un segundo tema tan importante como el primero o más: cómo sostener las ventas o al menos vender algo. Y nuestro relator es el profesor Guillermo Melini, que es doctor en dirección de empresas por el IES Business School en Barcelona, España, y es profesor y director del área comercial de nuestra escuela IES Business School de la Universidad de los Andes. Pero antes de dejar a Guillermo con ustedes, les quiero hacer una mini encuesta. Vamos a activar Quiero que ustedes entren a una página. Quiero que entren a una página que la voy a mostrar ahora, un momentito. Y esta es la página. Con su celular o con el mismo... ¿La ven ahí, Guillermo? Sí, yo la veo perfecto. Bien, entonces entren a una página en su mismo computador o en celular que tengan, a www, arriba dice, ¿no? Aquí, Sí, go arriba, to arriba de todo. www.menti.com. Por favor, entren ahora a esa página, ya con el mismo computador o con su celular, y les va a pedir un código. Y ese es el código, 896646. Y respondan las preguntas que están, o sea, las dos preguntas que les voy a hacer. Pero la primera pregunta es: ¿qué ha pasado con sus ventas en el año 2020? Y las alternativas, como pueden ver ustedes, han aumentado respecto del 2019, han caído entre 0 y 10%, han caído entre 10 y 30, han caído entre 30 y 50 o han caído más de 50. Bueno, veo que ya están contestando muchos de ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta en cómo entrar o nos dice inmediatamente. Bueno, veo que están todos muy activos. ¡Wow! Las ventas han caído más del 50% en muchos de ustedes. Está bastante escalonado. Solo 2 personas dicen que han aumentado respecto del año 2019. O sea, a 2 personas, Nos tenemos o que dos hacer amigos, empresas, John, de ellos. les ha ido bien. Sí, les vamos a felicitar o les vamos a pedir que los compre un boleto a la lotería a ellos dos. Bueno, veo que ya tenemos una tendencia bastante importante, ¿ya? 19 de ustedes, 19 de cuántos tenemos en línea, 65. Bueno, ya han votado 46, faltan unos pocos que voten, pero veo que la tendencia es muy fuerte, ¿ya? Solo 3 han aumentado sus ventas, ¿ya? Han votado 49. Bueno, la tendencia es, sigan votando mientras yo paso a la segunda pregunta, y con esto terminamos y dejo a Guillermo. La segunda pregunta es: ¿qué porcentaje de sus ventas son e-commerce? O sea, venden por internet. ¿Qué porcentaje? ¿Nada? ¿Menos de 5%? ¿Entre 5 y 20%? ¿Más de 20%? Bueno, veo que muchos de ustedes no venden nada por e-commerce, o sea, son totalmente tradicionales, o sea, venta tradicional a través de tiendas o venta directo a B2B. ¿Mm? Pero hay 15 de ustedes que venden menos de un 5%. ¿Ven ustedes mismos los porcentajes, no, Guillermo? Sí, ¿no? Ujú, sí, yo la veo todo. Bueno, es interesante ver cómo va subiendo Ya hay 53 que han contestado. Muy bien. Bueno, la mitad de ustedes no vende nada, pero hay 16 que venden menos de un 5 y 9 que venden entre 5 y 20%. Muy bien, muy interesante las respuestas de ustedes, y no le quiero... Bueno, esto nos da un antecedente importante para la charla de Guillermo. Ujú. Entonces ahora
Voy a dejar eso y, Guillermo, adelante tú con tu presentación, por favor. Bueno, perfecto. Muchas gracias, John Martínez. Siempre un agrado estar en tus sesiones, en tus charlas. Me encanta que me inviten y Tenemos siempre, 97 participantes, ¿ah? siempre lo Ojo. hacen muy, muy bien, así que estoy súper agradecido. Bueno, mientras yo voy poniendo esto, lo voy a poner en modo presentación. ¿Se ve bien ahí, no? Sí. Sí, Bueno, básicamente yo voy a hacer una charla de aproximadamente unos 30-35 minutos y voy a tratar de utilizar el otro tiempo para recibir preguntas. Eh, este es un tema que me ha tocado que es bastante difícil. Me encanta este tema de las ventas, eh, pero estamos en una situación bien, bien particular. Yo acá abajo tiene mi correo, carmelini.es@1dcl, y yo pensé ponerlo, o mis datos en general, porque lo que le voy a hablar yo es de una cuestión bien general, o sea, de qué haríamos como un marco conceptual. Pero esto les anticipo que requiere muchísima eh, intervención quirúrgica, es decir, cada caso es un mundo y efectivamente es muy importante que cada uno adapte esto a su propia realidad. Yo me ofrezco públicamente en forma desinteresada a quien me quiera escribir o necesita alguna ayuda, etcétera, feliz de ayudarlos en lo que sea, dentro de lo que es este marco conceptual, ¿sí? Bueno, pero antes de hablar del marco conceptual me gustaría gastarme unos minutos en explicar, bueno, básicamente en qué contexto estamos desde mi punto de vista y sobre todo qué certezas tenemos. Bueno, la primera certeza que tenemos es que esto va a ser un año absolutamente del fisco. Esto no es solamente en Chile, sino esto está proyectado a nivel mundial y donde lo que se ve en esta eh, lámina, que efectivamente viene de una presentación que hizo el ministro Briones durante la semana, el déficit fiscal va a ser el 8%. Nosotros pensamos que va a ser incluso más, que va a llegar, según economistas nuestros del ESE, hasta el 10 o al 11%. Esto es absolutamente inédito en una economía sana como la chilena. Esto es transversal efectivamente a todos los países, con lo cual hay una primera idea que es que efectivamente hay que ver qué está haciendo el Estado, dónde va a gastar el dinero, porque acá si hay alguien que va a generar demanda, va a ser justamente el sector público, ¿sí? La otra cosa que sabemos, que creo que está cada vez más claro, es que hay sectores que van a estar muy, muy, muy complicados. O sea, que no van a ver luz probablemente en el año 2020. Me estoy refiriendo básicamente al sector de entretenimiento y a todos los sectores que tengan que ver con aglomeración de personas. La gente no va a dejar de hacer deporte, pero yo dudo, tengo muchos amigos que están en este negocio, que tengamos la posibilidad de tener gimnasios masivos durante el año. Ojalá que esto cambie, por supuesto, pero digamos, efectivamente esto es un tema que está bastante, bastante complicado. Hoy día, por ejemplo, sale el diario en el diario local que efectivamente las empresas de turismo ya están vendiendo paquetes para el 2021. Entonces, acá quienes están en esta situación efectivamente tienen que pensar de que acá probablemente no va a haber demanda, entonces acá la venta existe en la medida que hay demanda, ¿no? De que hay mercado. Y mercado son personas que tienen necesidad específica y capacidad adquisitiva para hacerla frente, entonces efectivamente aquí esto es algo que hay que evaluar, ¿no? La otra situación que está pasando, ha salido un informe súper interesante de la Cámara de Comercio de Santiago, que está capitaneado por mi amigo eh, George Lever, en el cual ellos hacen un track a nivel, eh, de, a nivel de semana a semana. Fíjense, estas son las semanas de noviembre, enero, y ahora está con abril de la semana 2 y la abril semana 1 donde empiezan a preguntar cosas que tienen que ver con la crisis, ¿no? Y fíjense, esta pregunta es, ¿algún miembro de tu núcleo familiar ha perdido su empleo? Y más allá de la precisión estadística de la muestra, que no tengo dudas que lo tienen que haber hecho bien, pero fíjense lo que es la tendencia, ¿no? Que esto está un poco en línea con lo que ustedes están mostrando recién respecto a sus propias realidades, propias empresas. Entonces, estamos en un contexto en donde efectivamente va a haber bastante, o va a haber, está habiendo mucha recesión, pero con una tendencia creciente, ¿sí? Y esto, bueno, es transversal, según la misma fuente, la Cámara de Comercio de Santiago, a todas las regiones del país, específicamente
acá en la región metropolitana, sobre todo si se fijan abajo, en el nororiente, hay caídas del orden del 60%. Eh, hay otras regiones, como por ejemplo la región del Ñuble o Magallanes, donde las caídas de ventas son aproximadamente del 50%. Esto está pensado más que todo para el público retail, pero yo creo que es una muy buena muestra en general de lo que está pasando con las organizaciones. ¿Por qué? Porque si se fijan, bueno, no hay prácticamente región que se salve, digamos, de este descalabro. Y en este contexto, para ir terminando esta parte de contexto, hay una situación donde hay categorías que están prácticamente desaparecidas, ¿sí? O sea, que la última, por ejemplo, la última semana, está bien que esto está tomando una semana, entonces acá el dato parece mucho más eh, complejo de lo que realmente puede ser, pero la semana del 6 al 12 de abril, o sea, acá a la vuelta, hace 15 días, la gente prácticamente en algunos rubros como entretención, vestuario, calzado, deporte, turismo, etcétera, ha bajado su gasto prácticamente a cero, ¿no? O sea, estas son caídas lo que indica el rojo. Y a mí, si se fijan acá, en la parte izquierda de esta lámina, a mí lo que más me llamó la atención es cómo esto es comparado respecto al estallido social del 2019. O sea, esto está tomando, esta lámina, el porcentaje de reducción que había inmediatamente después del 18 de octubre. Y fíjense cómo esto me parece un juego de niños comparado con lo que está efectivamente pasando. ¿Sí? Entonces, claro, los empresarios, hay mucha gente, esto salió ayer en el mall, efectivamente está en una situación de mucha cautela, nadie sabe bien qué va a pasar. Estamos en lo que se llaman los entornos VICA, ¿no? Entornos VICA son entornos que son volátiles, que tienen alto nivel de incertidumbre, que son complejos porque efectivamente nadie puede entender bien qué está pasando y son un poquito ambiguos, ¿no? En algún momento pasa una cosa, en algún momento pasa otra. Entonces, efectivamente, hay un freno importante en la inversión privada. Con lo cual yo diría que, miren, vamos a hablar de venta en un contexto donde prácticamente nadie quiere comprar. Entonces, vamos a tratar de montar el framework en base a esta realidad. Sería muy irresponsable de mi parte. Yo dije, miren muchachos, acá no pasa nada, no sé qué. No, tenemos que ser bien realistas de efectivamente lo que está pasando. Y con una conclusión de esta primera parte es que yo, en lugar de usted, estaría muy atento a lo que va a hacer el Estado, porque efectivamente el gran generador de demanda hoy día, o el que en el cortísimo plazo va a activar esto, yo creo que va a ser efectivamente el sector público. Entonces, en base a esto, y acá viene el core de mi presentación, yo les quería plantear un framework para que ustedes lo trabajen con sus equipos, que básicamente tiene que ver con dos dimensiones, ¿no? Que son las que están acá, ¿no? Entonces, yo esto lo he pensado en base a una inspiración que he tenido de Andy Solzner, que es un especialista en ventas, pero también es lo que están pensando hoy las empresas consultoras, por ejemplo, como BCG, eh, como HubSpot, que es una empresa que se dedica al inbound marketing, donde todo el mundo coincide más o menos en un marco conceptual de esta naturaleza, donde hay una distinción importante eh, en dos dimensiones, ¿no? En lo que es tiempo y lo que es el foco, ¿sí? En tiempo, a mí me gustaría distinguir el corto plazo, yo acá le llamé largo plazo, pero tómenmelo como algo que no sea corto plazo, o sea, de mediano y largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que esto sea corto y mediano y largo plazo. Y ustedes me dirán, bueno, Guillermo, pero ¿qué es el corto plazo? Bueno, como regla práctica, yo te diría aproximadamente unos 4 meses, ¿sí? O sea, estos meses que estamos transcurriendo, para ponerle una fecha hasta agosto, septiembre, si quieren. Y es muy importante el corto plazo porque lo que voy a explicar cuando uno tiene una situación de crisis, cómo tiene que actuar en el corto plazo. Y mediano y largo plazo tiene más que ver con básicamente una situación donde como le llaman ahora, que me encanta el término, una nueva normalidad, ¿sí? O sea, de ver hacia qué equilibrio va a tender eh, en varios sectores el mundo en general y Chile en particular. Y después, creo que en la parte, en el eje de las I, nosotros tenemos lo que es la organización interna, o sea, ¿qué tendríamos que hacer nosotros mirándonos el ombligo, ¿no? Mirando hacia adentro, y respecto a qué deberíamos hacer en base al cliente, o sea, efectivamente a quién nos da de comer, ¿sí? Y acá a modo de resumen, y ahora voy a empezar, por supuesto,
a profundizar en cada uno de estos cuadrantes, que eso va a ser básicamente el núcleo de la presentación, yo le diría que en el corto plazo en el cliente, o sea, el cuadrante superior izquierdo, hay que poner mucho foco en los clientes actuales y de alto valor. Vamos a explicar por qué. A nivel de organización interna, lo que hay que hacer es trabajar bajo la metodología que le pongo acá de War Room o la sala de guerra, o que es muy, digamos, es una concepción organizativa súper importante de cara a discutir cómo enfrentar los problemas, ¿no? A nivel de largo plazo, lo que todos estamos de acuerdo, que estamos en estos temas, o por lo menos es nuestra idea, vamos a discutir, es que es momento de mirar qué pasa con nuestra propuesta de valor. Es decir, qué es lo que está pasando con lo que nosotros nos dedicamos, si efectivamente esto tiene asidero en los clientes, actuales o nuevos, y a nivel de organización interna del largo plazo, lo que vamos a ver es, acá hay que pensar en la planificación y en los cambios importantes que vienen después de una crisis, porque cuando hay una situación de crisis tan importante como esta, se está diciendo, por ejemplo, que el 2008 va a ser un juego de niños comparado eh, con lo que va a ser las consecuencias económicas de la pandemia COVID. Efectivamente hay cambios sustanciales en el mercado que hay que observar, ¿sí? Y eso efectivamente afecta a las organizaciones, ¿sí? Entonces, vamos a partir de la primera idea, de qué hacer en el corto plazo con los clientes. Y esta es una idea que yo comparto desde Solzner y de Pete Fader de Wharton, que también dan las mismas recomendaciones. Cuando uno trabaja, algunos alumnos, ahí está Matías, otros que he visto, digamos, el foco que nosotros hacemos en el S respecto a la gestión de los clientes es tratar de trabajar la orientación al cliente a partir de alguna definición, ¿no es cierto?, de alguna idea bien concreta. A mí concretamente me gusta mucho este enfoque de Fader, que habla de que una organización cliente céntrica es aquella que alinea el desarrollo y entrega de productos y servicios con las necesidades actuales y futuras de un selecto grupo de clientes. ¿Con qué objetivo? Que si uno se concentra en esos clientes, efectivamente termina maximizando el valor financiero de la empresa a largo plazo. Fíjense que acá el concepto de Fader es que la elección de un grupo específico de clientes y perseverar sobre esas necesidades y cuidarlos significa más dinero a largo plazo. Y esto es lo que el amigo Pareto, en algún minuto, mostró como el famoso 80-20. No sé si toda la audiencia está familiarizada con este concepto, pero básicamente Wilfredo Pareto, para los que no conocen, fue un economista italiano que se dio cuenta básicamente de que ah, em, la distribución, digamos, del valor en un montón de aspectos es asimétrica, ¿no? De que hay un porcentaje muy ínfimo que explica una gran cantidad de ese porcentaje. Entonces, yo siempre le hago chiste a mis alumnos que le digo, bueno, cuando nosotros vamos a la disco, íbamos a la disco cuando teníamos 18 años, el 80% de los hombres están, digamos, tomando la barra porque buscaban al 20% de las mujeres, ¿no? Entonces era difícil que efectivamente todas le pudieran dar importancia a este 80. Bueno, como ven acá, si se fijan, yo tengo una estadística de cómo el Pareto se da en rentabilidad de cliente. Y esto es realmente impresionante, ¿no? O sea, si uno toma, por ejemplo, un supermercado importante en el país, a empresas de cartón corrugado, por ejemplo, un exportador de cuero, o importante empresa del sector gráfico, etcétera. Fíjense que esta tabla indica el porcentaje de clientes en cuánto explican de la rentabilidad, ¿no? Y al final esto siempre, siempre se da. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora en el cortísimo plazo respecto a nuestros clientes? Mi primer consejo es identificar el Pareto. Hay gente que ya lo tiene identificado, o sea, que ha hecho la tarea de ver cuál es la rentabilidad que tienen sus clientes, clasificarlo en función de esa rentabilidad y en base a eso, de alguna manera, priorizar los esfuerzos con esos clientes. Es súper importante analizar cómo se han comportado las últimas semanas, sobre todo porque como vimos en la estadística de la CSS, las últimas semanas han sido críticas los cambios de comportamiento, ¿sí? Entonces, acuérdense que estos son los clientes que efectivamente le están haciendo el negocio, ¿no? Acá tenemos que tener ah, perseverar en hacer un contacto con estos clientes eh, prácticamente
usando muchísimo la capacidad de la empatía. Lo que se ha descubierto, sobre todo hay informes, por ejemplo, que me pasan colegas de mi área del IESE, que ellos están estudiando ventas en España, por ejemplo, que la cosa está mucho más caótica, es que hoy día hacer ofertas agresivas o bajar precios, etcétera, es solamente destruir valor, ¿sí? Hoy día paga mucho más la empatía, tratar de trabajar con el cliente, tratar de entenderlo más para tener paciencia y aguantar. Me imagino que el de finanzas de la otra vez les había explicado cómo aguantar el chaparrón financiero, pero desde el punto de vista comercial yo creo que se destruiría mucho valor si uno hace demasiados esfuerzos en precios y en ofertas agresivas que probablemente los clientes no van a tomar. Y otro concepto súper interesante que apareció en el COVID es la idea de la generosidad. O sea, acá el consejo es tratar de ser lo más, de entregar al cliente algo que para ti sea bueno, perdón, que para el cliente sea bueno, que a ti no te signifique demasiada inversión. Por ejemplo, esto es lo que hizo Amazon con los audioblogs, que es muy interesante, que es audiobook, perdón, está mal escrito ahí, que lo que hizo fue básicamente sacar una serie de libros en forma de audio en una semana para que la gente los pueda escuchar y compartir con sus niños, o también lo ha hecho, por ejemplo, ahora algunas editoriales que han eh, eh, dado licencia para bajar los ebooks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá la idea de la generosidad, ustedes tienen que pensar, cada uno en su sector, cómo pueden efectivamente ser recordados como empresas que están pensando en los clientes y que efectivamente pueden ayudar, ¿no? Y en esta última línea, co-crear con el cliente yo creo que es súper importante, porque acá lo que tenemos que ver es básicamente la idea de pensar en soluciones conjuntas. Como estamos en una situación difícil, efectivamente esto no, nos resulta claro. Cuando hablamos de nuevos clientes, muchos me han preguntado esto, ¿hay que ir a buscar nuevos clientes? Mi respuesta es sí y depende. O sea, yo creo que el COVID está dando muestras, como ven acá en las distintas láminas, de muchas oportunidades de negocios que son atingentes a la contingencia. Por ejemplo, hay hoteles que están alquilando habitaciones, ¿para qué? Para que la gente tenga una sala de trabajo y efectivamente no tenga que estar lidiando con los problemas de la familia. Yo creo que voy a tomar esto porque efectivamente uno se pelea por el ancho banda aquí. O, por ejemplo, gente que ha encontrado oportunidades de negocio no en el cliente, sino en la forma que el cliente satisface la necesidad, a través de las verdulerías y las ópticas, que se vuelcan al delivery por alta demanda, o lo mismo han hecho algunos supermercados, ¿sí? Ahora, eh, no es, me parece a mí, o por la información que yo he recabado, y esto es discutible, momento para ir a buscar clientes nuevos, clientes que no te conocen. Yo no, en el cortísimo plazo creo que habría que concentrarse en los clientes actuales. ¿Por qué? Porque lo que se está observando es una alta prueba, pero poca compra. O sea, gente que hoy se siente empoderada, que cree que tiene derecho a todo, etcétera, etcétera. Y efectivamente esto te hace gastar mucho esfuerzo con poca retribución comercial. Entonces, yo creo que donde haya oportunidades hay que hacerlo. Hay gente, por ejemplo, hay un alumno del MBA que hace distribución de vinos y está trabajando ahora con distribución de alcohol en gel, o sea, ha usado los mismos canales y más o menos el mismo producto para empezar a trabajar con la contingencia. Pero acuérdense que estas son cuestiones también de contingencia, entonces no sé si, no creo que sea bueno cambiar toda la propuesta de valor por una situación de corto, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hacer a nivel de la organización interna? Acá va a venir un poquito el concepto del War Room. Y ayer salió en el diario un artículo en el Mercurio, con el cual yo estoy suscrito, un artículo que a mí me encantó para esta charla, porque fíjense lo que dice el titular del Mercurio, ¿no? Dice, el 77% de los agentes generales está trabajando más de 12 horas durante el periodo de crisis. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto lo puede explicar muy bien la gente de personas, pero normalmente lo que sucede es que cuando uno tiene una situación así, que sale de la rutina, se vuelve mucho menos productivo. Productivo en el sentido de estar organizado, porque hay un montón de cachos, ¿eh? O sea, de si la internet no funciona, me tengo que adaptar a la plataforma, la gente no sabe, etcétera, etcétera. Entonces, un concepto que es interesante, que se ha aplicado a algunos gerentes comerciales, sobre todo en la crisis del 2008, a principios de octubre, que no se sabía qué iba a pasar, era la idea de la sala de guerra, ¿no? Lo habrán visto ustedes en estas películas
tipo Yanquilandia, ¿no? Que está el presidente con su teléfono rojo, hay 4 o 5 que resuelven todo. Y lo pintoresco de la War Room es que tú tienes a toda tu gente en la misma, sentada en la misma mesa y decidiendo al mismo momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el insight o el consejo que me gustaría darles acá? A mí me parece que ustedes deberían tener, como gerente general, presidir una reunión de 2 horas de duración aproximadamente, y yo creo que con una periodicidad como máximo de 2 días, o sea, ojalá pudieran hacerse todos los días, en el cual hay que estar con estos clientes más importantes al día a día, estar todo el tiempo viendo ellos qué necesitan, ¿no? ¿Quién debería estar sentado en esa mesa? Yo puse las 5 estamentos que a mí me parece que son clave. Obviamente que esto va a depender del tamaño de cada empresa. Hay gente que va a decir, mira, yo hago todo. Bueno, perfecto, te sientas tú solo. Hay gente que en esto puede tener más gente. Pero sí o sí deberían estar operaciones, o sea, la persona que se dedica a la parte de gestión, la logística, si es que no existe, la parte de marketing y comunicaciones. ¿Por qué? Porque los mensajes que vamos a dar a los clientes tienen que ser absolutamente pensados y tienen que ser claros. El servicio al cliente, ¿por qué? Porque estamos ante una situación de un cliente que es mucho más sensible a la situación que está pasando, y obviamente la gente de ventas, ¿no? Entonces, aquí es súper importante básicamente que esta War Room actúe, donde gente general explique, pregunte, todo el mundo vaya comunicando y las decisiones que se vayan tomando sean consensuadas y que todo el mundo se sienta identificado y sepa exactamente qué hacer, ¿no? Y donde esto sea una cuestión de guerra, una cosa que aparece en la guerra, que es un poquito lamentable la guerra como tal, pero sí que es interesante en esta situación, es que nadie cuestiona las órdenes. O sea, acá una vez que se hace algo, se decide algo, se hace y se vuelve a revisar cada 2 días, ¿sí? Hay que estar arriba en esto. Entonces, en vez de estar perdiendo tanto tiempo, muchos cachitos, etcétera, yo creo que estos son los tipos de reuniones que efectivamente nos pueden servir, ¿sí? La otra cosa que es súper importante acá, y acá yo me voy a concentrar un poquito en la venta, es que de acuerdo a mi experiencia, un poco que yo he tenido, sobre todo sectores B2B, etcétera, y con los trabajos que hemos hecho en el S, muchos de hecho, un par de ellos hemos hecho con el profesor John Martínez, es que la venta sigue, es management, o sea, es ciencia, o sea, es algo que se puede estudiar, pero el vender es prácticamente un arte, ¿sí? O sea, acá se nota todavía la idea de que el vendedor tradicional tiene estas 3 características, ¿no? Es el lobo solitario, vive básicamente de su ego, o sea, de que yo me la puedo, que sé vender, etcétera, y de su empatía, o sea, de ponerse en lugar de los clientes, y que el 99% de los deals, o sea, de los negocios, se cierran en el cara a cara. Ahora, ¿qué pasa con esta persona? Hoy día, a este personaje que ven acá, elegí uno un poquito raro, pero efectivamente este hombre está hoy desilusionado, ¿sí? ¿Por qué está desilusionado? Bueno, básicamente porque se siente atado. Es una persona que en el cara a cara no lo puede hacer, que efectivamente en todo lo que es, se siente menos productivo, etcétera, etcétera. Pero, y esto es súper importante, en muchos casos que nosotros vemos en el S, casos por ejemplo, hay casos de Argentina del año 2001, de la supercrisis que hubo. Si uno ve cuál es el perfil de vendedor que uno necesita para estas crisis, es esta persona. O sea, es una persona que conoce a los clientes, que tiene mucha experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay que hacer un trabajo que lo van a ver, incluso en una de las charlas que va a dar la gente de personas. Hay que hacer un trabajo súper importante respecto a eh, protegerlo, a entenderlo, a animarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también a ir a transformándolo hacia cuestiones más digitales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacerles una primera encuesta, que es la siguiente, que me gustaría que no tienen que salir ni nada, lo vamos a hacer en el mismo Zoom. eh, la están viendo todos, ¿no? ¿Sí? Me gustaría que me contestaran esto. ¿Cuál es el grado de familiaridad que tienen sus vendedores con la tecnología hoy día? Y les doy estas opciones, ¿no? Utilizan con frecuencia herramientas como Zoom y se alimentan del CRM, usan CRM, pero les gusta la venta cara a cara, solo algunas herramientas, solo correo celular, ninguna. Me van diciendo y yo después les voy a dando los resultados. Hasta ahora me votaron 20, el 25%, vamos muchachos, ¿eh?
Vamos el 65%. Mira, voy 80 respuestas. Está quedando. Ya en cualquier momento la cierro. Bien interesante lo que está pasando acá. Yo le voy a contar cuál es la situación para mostrársela. Bueno, lo cierro acá, ¿les parece? Porque estamos en 87, 70. Bueno, vamos a darle 2 segundos más. Muy bien, endpoint. Entonces, vamos a mostrar los resultados. Fíjense los resultados. Lo están viendo, ¿no? Los resultados ahí. Fíjense que hay un 30% que solo utiliza hoy día correo celular, o sea que responde un poquito a mi vendedor recién amigo. Hay un 28% que solamente algunas herramientas de cotización más el correo, o sea, acá tengo el 58%. Y acá fíjense que en el cara a cara hay solamente un 15% que efectivamente me está utilizando herramientas más de tipo como las que estamos usando ahora, Zoom, Team, Meet, etcétera, etcétera. Y hay un 26% que utiliza la idea del software de gestión de relación con clientes, el CRM, pero efectivamente opta por el cara a cara, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que yo me imaginaba. Efectivamente, acá estamos en una situación donde los vendedores hay que capacitarlos. Efectivamente, yo creo que una cosa que sí que podemos hacer en el cortísimo plazo, estamos todavía en el corto plazo, es trabajar fuertemente con estas tres ideas, ¿no? Primero hay que capacitar a la gente en herramientas de relacionamiento. Yo les diría que lo capaciten en varias. Tampoco es tan difícil, ¿no? Esto no es rocket science, o sea que nosotros aprender Zoom o aprender Team, etcétera, no es tan difícil. Ahora, sí es importante conocer varias. ¿Por qué? Porque las empresas tienen restricciones sobre el uso de estas herramientas. Entonces, uno se tiene que adaptar al cliente y uno dice, bueno, te contacto vía Zoom, ¿no? Yo solamente puedo vía Team. Bueno, entonces, efectivamente hay que buscar qué es lo que el cliente mejor o qué es lo que el cliente necesita, ¿no? El manejo de información de CRM, esto es súper importante. Nosotros, en todos los trabajos de asesoría que hacemos, casi todas las empresas tienen muy buenos CRMs, tanto CRMs de altísima, de marcas muy conocidas, como Salesforce, por ejemplo, pero también otros que son de igual capacidad, pero que el vendedor lo usa muy poco. Y saben, lo único que lo usan es porque lo obligan a cotizar vía el CRM, es decir, no están usando esta información. Hoy acuérdense que el cara a cara va a ser cada vez más difícil y tu cara a cara nuevo va a ser esto, va a ser el CRM. De alguna manera, efectivamente no lo va a reemplazar, pero hay un montón de información que uno puede sacar y los vendedores son reacios a esto. Hacer una capacitación en esto es súper importante. Y esto está conectado a las capacidades analíticas, ¿no? La gente lo que tiene que hacer efectivamente es tratar de entender estos ratios, qué es un pipeline, ¿no? ¿Qué es una tasa de cierre? ¿Qué es una tasa? O sea, para empezar a manejarse más con ratios y poder en esta mesa, en este war room, comunicarse mejor con sus contrapartes de operaciones, de servicios, etcétera, etcétera, volverse un poquito más analítico. Sé que es difícil, porque el vendedor no deja de ser un personaje parecido a este. Yo he visto muchos de estos, pero efectivamente hay que ser capaz de saber de que uno efectivamente puede ir cambiando, ¿sí? Vamos un poquito ahora al mediano y largo plazo, que no me quiero gastar tanto tiempo ahí, pero acá yo creo que hay dos temas que son súper importantes de mirar. Y les voy a hacer una pequeña otra encuesta que está por aquí. Eh, déjenme, déjenme ver si la puedo hacer de nuevo, si me funciona esto. Eh, eh, entonces, voy a hacer otra encuesta que es la siguiente, ¿no? Fíjense, acá tiene una encuesta que es mucho más fácil, que dice, ¿conoces cuál es tu ventaja competitiva actual? Y la segunda es, ¿has pensado cómo te cambiará, perdón, hay un error ahí, tu ventaja competitiva a futuro? A ver un ratito. Esto es mucho más fácil, chicos, acá de sí o no, así que a ver si somos capaces de mirar.
Hasta ahora vamos un 55% de los votos. Vamos que vamos bien, ¿eh? Bueno, el resultado efectivamente se está poniendo súper interesante. Me están ayudando muchísimo a hacer la pega, les digo, ¿eh? Porque efectivamente es lo que intuía. Bueno, vamos a cortarla acá y les muestro los resultados. Fíjense qué interesante el resultado. O sea, ustedes me están diciendo hoy día que todo el mundo sabe cómo competir, o sea, cuál es su diferencia, pero todavía no estamos tan claros de qué va a pasar a futuro. Fíjense, acá estamos, esto está muy claro, 90-10, ¿no? El que conozco. Ahora, acá hay más gente, esto está prácticamente dividido, pero hay más gente que no conoce de la que sí conoce lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos de la ventaja? Cuando hablamos de ventaja competitiva, a mí me gusta utilizar esta idea de los atributos que el cliente valora en intersección con las fortalezas. Es decir, yo compito en la medida en que tengo un conjunto de atributos que lo hago mejor que el competidor y que el cliente efectivamente valora. Y una vez que yo eh, logro esa diferenciación, efectivamente lo importante es machacar en esos conceptos para que la gente me conozca como tal. Y ahí es donde surge la idea del posicionamiento que aquí está metida, ¿no? Entonces, aquí es súper importante que en agosto, o hacerlo, lo pueden hacer a partir de ahora, digamos, la tabla era más bien conceptual, pero creo que es importante empezar a hacerse estas preguntas, ¿no? De cuál va a ser el efecto de COVID-19 en nuestra propuesta de valor, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas prioridades que van a tener nuestros clientes? ¿Han cambiado? Por ejemplo, le decía antes, ¿no? Un cliente de gimnasio. Pucha, yo por ejemplo me encanta hacer deporte, eh, no sé si volvería rápidamente al gimnasio, porque yo tengo mis hijos acá, no me quiero contagiar, tengo miedo. Seguiremos en su radar de nuevo. Si yo soy un gimnasio, la gente puede seguir teniendo estas necesidades, pero quizás no la quiere satisfacer vía lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, es importante hacerse esa pregunta. ¿Cuáles son los nuevos dolores de nuestros clientes? O sea, ¿en qué le ha cambiado la vida a nuestro cliente esta situación? ¿No le ha cambiado en nada? Y lo mismo del lado de las fortalezas, ¿no? O sea, acá uno se puede preguntar, ¿mis ventajas competitivas son perdurables aún? ¿Se acuerdan, por ejemplo, todas las empresas de cruceros, ¿no? Que efectivamente eran las empresas más rentables que existían porque es uno de los viajes más caros y donde la gente más repite. ¿Es eso perdurable aún? Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos, pero hay que hacer efectivamente un análisis de todas estas cosas, ¿no? ¿Qué capacidades y recursos yo debería desarrollar para esto, ¿no? ¿Cuánto talento, cuento con el talento adecuado? Es decir, acá tengo a la gente que necesito, por ejemplo, en la función de ventas. Esas son las preguntas que efectivamente uno debería hacerse, ¿no? Y acá, no sé si le ha llegado este chiste en WhatsApp, que a mí me encantó, ¿eh? Y yo me sentí muy identificado, porque nosotros en el S damos un curso con el profesor Iván Díaz Molina y la profesora Natalia Yankovic, que se llama Transformación Digital, ¿cómo lo hago? ¿No? Y uno de los grandes temas que veíamos en transformación digital es que nadie se lo cree, o sea, que sí, que es un tema que está, que se ha puesto, pero efectivamente nadie se sube. Entonces, cuando llegó este chiste, dice, ¿quién es responsable de la transformación digital de su empresa? Efectivamente, probablemente sea el coronavirus, porque esto ha hecho que todo el mundo se esté subiendo a estas cuestiones digitales. O sea, hoy nadie, digamos, se hace el leso con este tema de trabajar vía teletrabajo, hacer todas estas cuestiones, etcétera. Y esto es lo que se viene en ventas. Eso es lo que todos coincidimos que se viene efectivamente en ventas, ¿no? Y acá yo les armé un cuadro que me gustaría también discutirlo con ustedes en las preguntas, si quieren, pero esto es una visión mía en base a las discusiones que hemos tenido, que han tenido las consultoras, donde efectivamente yo creo que acá hay un cuadro de 2x2 que refleja, ustedes se pueden reflejar, ¿no? Acá lo que tienen que ver básicamente el eje de las I es si el cliente ha cambiado muchísimo o no. Hay industrias donde el cliente no ha cambiado nada. Y donde acá tienen que ver el nivel de digitalización de la fuerza de venta. La situación más compleja está acá arriba. ¿Qué pasa en entornos donde el cliente cambió? Dice, yo no quiero más reuniones de física, yo quiero reuniones virtuales, quiero que me cotice, y donde tengo a la fuerza de venta con un nivel de digitalización precolombino, ¿no? Entonces ahí efectivamente tenemos un problema, ¿por qué? Porque la gente no se va a adaptar.
El estado ideal yo lo he visto, por ejemplo, en empresas que han perseverado en lo digital y donde los clientes no han cambiado mucho. Esto, por ejemplo, la última semana lo he visto en servicios financieros, donde normalmente los clientes van a la oficina de los brokers, pero los brokers ya tienen todas las herramientas digitales para atenderlo y que son mucho mejores. Entonces, este es el estado ideal porque han sorprendido a los clientes. Hay muchos clientes que han hecho negocios muy contentos con estos brokers y el estado, digamos, ha sido espectacular. Y esta sería la situación más normal, ¿no? Donde la organización responde porque el nivel de digitalización de la fuerza de ventas es alto respecto a los cambios del comportamiento del cliente que también lo es alto, ¿sí? Eh, entonces, acá viene mi última pregunta, porque yo quisiera ver cuál es su idea, ¿sí? Y yo quisiera saber, básicamente, eh, no, déjenme, acá está. La última pregunta es esta que viene acá, ¿no? Yo quisiera saber, a juicio de ustedes que son empresarios, que conocen esto de toda la vida, ¿cuáles van a ser? Fíjense lo que dice la pregunta. ¿Qué tipo de habilidades o talentos deberá tener la fuerza de ventas a futuro? Esto es un multiple choice, significa de que ustedes pueden elegir más de una. ¿Eh? A ver si me ayudan con esta idea. Y ya con esto vamos a ir terminando. Bueno, vamos a aproximadamente un 70% de la votación. Les voy a dar 10 segundos más. Súper interesante esto, ¿no? Fíjense, miren, vamos a compartir los resultados con ustedes. Acá lo que tienen básicamente es que la empatía va a seguir siendo un instrumento súper importante. Hay que ver cómo desarrollar esta empatía en los medios digitales. Las habilidades en tecnología de información va a ser un must acá. Esto es algo que podemos hacer que está asociado a lo anterior. Y fíjense aquí también hay todo un elemento interesante que tiene que ver con la capacidad analítica, un 55% lo dice, y acá la experiencia en el sector, ¿sí? Esto efectivamente yo después les voy a pasar estos resultados para que ustedes lo sigan teniendo. Entonces, las últimas dos láminas de lo que yo quería hablarles era básicamente que la organización de venta tiene que ir un poquito, según Solzner, hacia una venta más digital, de lo que veníamos hablando. Menor cantidad de vendedores en terreno, esto seguramente va a pasar porque ya no sé si los próximos meses o vamos a ver cómo reacciona la población respecto a eso, pero lo que sabemos es que a la gente va a recibir menos, cuanto menos gente reciba mejor, con lo cual los vendedores en terreno, si ya era difícil hacerlo, va a ser más difícil aún. Quizá el cambio del sistema de remuneración también haya que revisarlo, porque no es el vendedor, en vez de trabajar por comisiones individuales, va a tener que trabajar básicamente en equipo, en esa war room, en esta idea de estar mucho más embebido en lo que pasa con su equipo, y una organización de ventas más inteligente y más profesional, ¿no? Entonces, acá la pregunta es si a largo plazo necesitaremos los mismos perfiles. Esto se lo hacen varias compañías, ¿no? En la última lámina es que una vez que terminemos todo esto, ahí yo les recomendaría que hagan la planificación comercial de toda la vida. Es muy difícil hacer planificación comercial cuando uno tiene tanta turbulencia. Decía el otro día un señor, esto es casi como hacer una radiografía a un paciente que tiene convulsiones, ¿no? Es muy, digamos, si uno eh, tiene que atacar primero la convulsión y después ver qué tiene el paciente dentro. Entonces, ahí efectivamente, una vez que las convulsiones terminen, hacer la planificación comercial, y donde uno ve la típica cosa, ¿no? Los objetivos, competencia, qué actividades va a hacer, y siempre trabajándola con un equipo interdisciplinario. Entonces, lo que les quise transmitir acá es básicamente, a modo de resumen, y voy a las preguntas, que efectivamente en el mundo que estamos, yo creo que tiene que ser para el corto y el largo plazo. En el corto plazo, foco en el cliente actual, es muy importante atenderlos, son los que nos generan realmente el valor y es muy difícil generar clientes nuevos. Y a nivel interno, atrincherarse con tu equipo, estar el día a día, pero en forma organizada, tipo War Room, como les acabo de explicar.
es muy importante que revisen la propuesta de valor. Dormirse en el laurel en este momento es muy peligroso porque estas crisis hacen que las cosas cambien. A nosotros, por ejemplo, en la universidad no está pasando esto. Estamos todo el día viendo cómo si vamos a seguir dando clases igual, si los alumnos van a seguir estando, etcétera. Y en el largo plazo, lo más importante a nivel de organización es hacer de una vez por todas el cambio a lo digital. Este cambio digital ya se venía pergeñando, ya se venía produciendo. Por eso existía esta idea de la transformación digital. Yo creo que el COVID lo único que está haciendo es dar el último empujón para acelerarlo. Y es importante que toda el área comercial efectivamente participe de eso. Bueno, John, yo corto aquí entonces la parte Sí, de... Y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, debate que quieran hacer. Si quieren lo podemos hacer con la mano. Tenemos creo que todavía unos 15 minutos. perfecto, excelente, Guillermo. Muchas Oye, gracias. ¿cómo quiere las preguntas? ¿Por el chat o que levanten la mano? Levanten la mano virtual. Yo prefiero que quizás que me levanten la mano, ¿no? Así que si Sí, alguien me creo lo que es puede... más fácil, ¿no? Sí, dale. No sé qué, Ya, si tal vez... explícales cómo se hace, porque muchos probablemente no saben. Bueno, Van a donde sale participantes abajo, en la barra donde dice participantes, y ahí un, un ¿lo puedes activar, Guillermo? sí, lo activo yo aquí. Esperen un segundo. Aquí está. Eh, sí, hoy ahora en este momento se pueden desmutear todos. O sea, todo el mundo puede hablar. Así que si alguien quiere hacer una... Sí, Tiene que levantar una pero mano. sí, para levantar la mano tienen que ir abajo a la barra donde dice participantes y ahí pueden, y ven una manito o levantar la mano, aparece, y pueden hacer la pregunta levantando la mano para que Guillermo los vea. Yo no veo las caras de ustedes, pero sí veo las manos. Esto es lo que ayuda a la tecnología. Sí. Y la Acá otra voy manera de hacer respondiendo. preguntas es con el chat. Sí, Mira, exacto. acá tengo una pregunta, Dale, Guillermo. házmela tú y yo lo voy respondiendo. Sí. Profesor, suponiendo que los clientes van a querer reducciones de precios por la crisis, ¿cómo lo podemos manejar? La reducción de precios, bueno, depende, de nuevo, depende mucho del sector. Hoy día todo el mundo está reduciendo precios en los distintos, salvo los comestibles, ¿no? Que cada vez gastamos más plata en los supermercados. Eh, a mí me parece que uno no se puede salvar de la reducción de precios, pero esto yo creo que en ventas y cuando nosotros damos precios, nuestra idea al menos, y es discutible, pero es que sobre todo en entornos de servicios, donde uno tiene un montón de opciones antes que reducir precio, lo que uno tiene que entender es básicamente qué está buscando el cliente con eso. Es decir, acá la primera respuesta a eso sería, ¿es posible darle más servicio por el mismo precio ahora que estamos más ociosos o con más, digamos, con más tiempo antes que bajar precio? Porque bajar precio es lo más fácil siempre, ¿cierto? O sea, sí, le doy al cliente y efectivamente bajo precio. Pero uno podría demostrar fácilmente que cuando uno baja precio, eso pega directamente en la última línea, te afecta directamente a la venta, no a la venta, al resultado. Entonces, eso es una situación que desangra mucho a la organización. Con lo cual yo por eso decía que hay que ser muy empático y en tratar de llevar al cliente, y en eso yo creo que ustedes lo que tienen más, y por eso es tan importante los vendedores antiguos en esto, ¿no? No es que para mí sean dinosaurios, sino al revés. Los vendedores antiguos son los que tienen ese feeling con el cliente para tratar de ver qué necesita antes de hablar de precio. Ahora, si el cliente insiste, 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 y bueno, uno tendrá que ver, como diría la teoría de precios, siempre es mejor vender con un cierto, con menor margen, pero vender a que no vender nada, ¿no? Luego perder el Otra cliente. pregunta, Guillermo, Dale. es ¿qué tan importante es la inversión en marketing bajo la actual coyuntura? Ups, eso es súper importante. A ver. Eh, yo creo, insisto, depende mucho del sector. En el sector, como regla práctica, y acá me la voy a jugar y ojalá que no me lo cobren después, pero yo en sectores B2B, todo lo que es marketing, visto, acá hay que ser muy, muy cuidadoso con los conceptos, pero si marketing es comunicación, se están refiriendo a comunicación, o sea, inversión en el diario, Sí, inversiones, etcétera. yo creo que se refiere a publicidad A y publicidad, claro, yo creo que yo lo cortaría todo, eso en el sentido de que
o lo reduciría a lo mínimo, porque yo creo que hoy en B2B tú puedes hacer un montón de acciones de gratificación con el cliente, como decía antes, de ofrecerle alguna demo, explicarle alguna cosa, liberarle durante un tiempo alguna presentación, mostrar algún entrenamiento, cosas que el cliente pueda valorar, que a ti te cuesten poco, que haciéndola en forma personalizada te pueden redituar más y puede ser un marketing mucho más efectivo. Hoy día la gente está bombardeada, o sea, hoy día el tiempo que estamos pasando a nivel, digamos, de pantallas es altísimo y la gente lo que menos quiere es estar expuesta a nuevas pantallas, nuevas cosas. Entonces, efectivamente, probablemente la efectividad de esa comunicación va a ir muy bajo. Entonces yo acá, dada la crisis que tenemos, sería mucho más efectivo en invertir, por ejemplo, más tiempo en capacitar a los vendedores en estas herramientas y hacer que ellos sean más, que tengan más tiempo con los clientes en el tú a tú. Otra pregunta, Guillermo. ¿Será una buena estrategia vender agresivamente con una propuesta ganadora para el cliente y sembrar para el próximo año futuro? Obviamente, dicho así, me suena súper bueno. Ahora, qué es una propuesta agresiva y qué es ganadora en el contexto que estamos hablando del 50% de caídas de venta, etcétera, etcétera? Ahí lo que yo quería decirles es que ustedes que son empresarios, acá hay muchachos que buscar los negocios abajo de las piedras, o sea, y efectivamente hay oportunidades, pero las oportunidades hay que ir mirándolas en el día a día, de ver cómo la gente se comporta y qué necesita, y reinventarse rápidamente, pero sin perder, me parece a mí, la idea de que el mundo, yo eso es lo que espero, va a llegar a una normalidad más o menos luego. Por ejemplo, en la Universidad de Oxford ayer salió un artículo súper interesante, de que ellos prometieron una vacuna para el COVID para octubre, y Oxford es muy, como diría mi amigo Halpern, es la universidad que tiene más premios Nobel por metro cuadrado, y ya ahora han probado que en simios esto ya está funcionando. Entonces, ¿qué significa eso? Que quizás estemos a la vuelta, no a la vuelta, pero yo sería bastante optimista en pensar de que el tema viral va a pasar y vamos a ir a una nueva normalidad. Entonces la pregunta es, si yo me tengo que reinventar todo para en el corto plazo dejar de vender alcohol para hacer solamente alcohol en gel, ¿cuánto me va a costar volver a tener los clientes actuales? ¿No? Entonces yo creo que eso de buscar los negocios bajo las piedras tiene que ser algo bien medido. John. Otra pregunta, para una empresa de servicios, ¿cómo hacer entender a los clientes si me atraso es por fuerza mayor? No puedo hacer lo imposible. Muy buen punto. Bueno, la empresa de servicio en esa workroom que yo les expliqué tiene que tener sí o sí a alguien de servicio al cliente, ¿sí? O sea, tiene que meter a alguien ahí al servicio al cliente. Y ese se tiene que combinar básicamente con la gente de ventas, cosa que parece que es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, pero lamentablemente en la empresa eso no pasa. O sea, el que vende promete cosas que al final el que tiene que servirla o ejecutarla no siempre lo puede hacer. Entonces yo diría ahí que lo que es importante en las empresas de servicios es darle certeza a los clientes, decirles lo que efectivamente está pasando, y afinar las promesas del vendedor con lo que efectivamente la empresa puede cumplir. Eso como primera parte. Si te fallara, lo que dice la teoría de recuperación de servicios, Service Recovery, es que todas las empresas pueden fallar, siempre va a haber un reclamo. Lo que odia a los clientes es que lo dejen botado, es lo que se llama la doble desviación, es decir, que yo tuve un error y después al cliente no lo seguí. Y eso es lo que la gente más alega, ¿se entiende? Entonces, ahí sí necesitamos de nuevo desarrollar el músculo empático para darle certeza a los clientes, ir diciéndole en qué situación está su pedido en este caso, y efectivamente ir trabajándolo. Pero es muy importante acá de evitar los retrasos, o sea, tratar de trabajar en forma coordinada con la gente de ventas para efectivamente evitar que esto pase. Una penúltima pregunta, Dale, penúltima, la la que quiera. penúltima, vamos a cerrar 9:30 en punto. ¿Será una buena estrategia poner gente de ventas a reforzar el call center, en especial en empresas de servicios? Yo creo que sí, que es una buena idea. Lo que nosotros hemos visto es que ustedes saben que las ventas desde el call center son 10 veces más efectivas
cuando alguien te llama para hacerte una pregunta de algo, para hacerte un reclamo, y que la persona lo toma como una oportunidad para hacer un negocio, que cuando se hacen las ventas frías, los cold call, o sea, cuando alguien te llama directamente de algún lado para ofrecerte. ¿M? Entonces, si el call center es un lugar donde yo recibo reclamos para poner a alguien y poner a alguien de ventas que me ayude a vender, me parece perfecto. Si me está hablando de un call center para poner venta en frío, para ser consistente con mi discurso anterior, creo que no es el minuto, muchachos. Lamentablemente la gente está muy hastiada y no es bueno invertir en eso porque creo que la marca se va a destruir y vas a vender muy poco. Bien, y la última pregunta, Guillermo, dice, es una pregunta larga, es un comentario y pregunta. Dice, Guillermo, hablabas de la empatía como habilidad principal para la fuerza de ventas en el futuro. Yo me pregunto, en un mundo donde estamos avanzando de forma acelerada hacia la digitalización y a la venta remota, con individuos más informados y tomadores de decisiones, ¿será la empatía una habilidad clave? ¿O acaso la inteligencia de datos nos permitirá dirigir correctamente nuestros esfuerzos para obtener mejores resultados, siendo la experiencia un aspecto fundamental para asesorar a mis potenciales clientes y cerrar el trato? Bueno, amigo, no sé quién hizo la pregunta, me pareció increíble, muy, muy buena pregunta. De hecho, es una pregunta de investigación esa, o sea, es cómo hacemos para desarrollar empatía en entornos donde no nos podemos tocar, donde no nos podemos ver, donde no nos podemos oler, donde no podemos hacer lo que somos como personas, como humanos. Ahora, pues yo tengo una respuesta, creo que estamos aprendiendo todos. Por ejemplo, nosotros en estos entornos del Zoom, al principio parecíamos robots, ahora cada vez nos soltamos más, tratamos de hacer algún chiste, de tratar de recrear un poco lo que es la vida comunitaria. Pero sí, en lo que decía ese comentario, lo que iba a rescatar, es muy importante la conexión con la información que nosotros tenemos de los clientes, ¿no? De qué nos compró últimamente, cuántas veces nos visitó, etcétera. Porque toda esa información al final es algo que esa persona, él o ella hizo, y efectivamente nosotros lo podemos usar a nuestro favor para desarrollar este músculo de la empatía. Ahora, lamento que no te pueda contestar en forma más precisa esta última, porque efectivamente creo que estamos todos tratando de investigar cómo nos va a ir bien con esto en estos entornos digitales, ¿sí? John, yo quería decir una cosa más. Mire, insisto, me Sí, encantaría que a todos, yo sé que ustedes están muy agobiados, como estamos todos. Yo creo que acá nos podemos ayudar entre todos. Entonces yo, insisto, me ofrezco voluntariamente, si quieren, pues, las cosas que no sé, las puedo consultar con otros colegas, a que me escriban al correo ese que yo les dejé, que está en mi presentación, es garmelini.s@wandcl, de nuevo garmelini.s@wandcl, o Caro lo puede escribir en el chat, a quien me quiera hacer la pregunta que sea, poderles ayudar y responderle en forma más personalizada y desinteresada, ¿sí? Ha sido un placer, muchachos, tenerlos. No sé, John, si tú quieres terminar. sí, muchas gracias, Guillermo. Oye, también hay dos o tres preguntas del chat que no alcancé a leer por tiempo, pero si tú las puedes responder después brevemente, las pasas a tu mail y Dale, ahí buenísimo, yo la puedes guardo. responder. Ujú. También me han preguntado si podemos compartir esta presentación, Guillermo. Totalmente, más que la presentación, el video les podemos dar, así ustedes ven lo que va diciendo la presentación. Perfecto. Y yo quiero terminar con todos presentándoles aquí lo alcanzan a ver, ¿no es cierto? ¿Se ve, Guillermo? Sí, lo veo perfecto. Bien, les quiero mostrar las próximas charlas que tenemos. Pasado mañana jueves, 30 de abril, también a las 8:30, cómo liderar en tiempos de crisis, con Rafael Mis y Raúl Lagomarsino. Luego, el próximo martes, también a las 8:30, cómo comunicar en tiempos turbulentos con Pablo Halpern. Un tema muy actual, muy importante. Cómo comunicar dentro de la organización a su gente. El jueves 7 de mayo, también 8:30, cómo alcanzar el éxito en la nueva normalidad, con Gonzalo Iglesias, que es el CEO de Maver, pero también fue CEO de Coca-Cola en Chile. Gran tema. Y por último, el martes 12 de mayo, cómo hacer el reingreso a la vida después de esta crisis. O sea, cómo volver a esta nueva normalidad que hemos hablado en toda esta charla, pero una vez que pase la crisis, ¿qué va a pasar? ¿Cómo volver? eh, ya no tan en contingencia, pero tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido y cómo debemos estar preparados para ese momento. ¿Ok? Estas son entonces las charlas